Algunas notas sobre los 10 mandamientos. Un ensayo de Amaury Pichardo Fernández. Cuando habla el cristiano acerca de los 10 mandamientos, piensa en ellos como un cuerpo único y homogéneo de leyes diseñado por su divino autor, para que, unidos a la creencia en Jesucristo, desbrocen el camino que conduce a una prometida vida eterna en algún lugar del universo, no especificado aún por el Dios autor ni por ninguna de las sectas cristianas, promesa que nunca hizo el Dios Padre cuando, según la leyenda, los entregó a Moisés en el monte Horeb o Sinaí, según sea la fuente del relato. Los 10 mandamientos son literalmente las 10 palabras, Aseret Hadebarim en hebreo. El uso del término dabar, palabra, en esta frase distingue estas palabras del resto de los mandamientos, mishwá, estatutos, hok y regulaciones, mishpat, en el Antiguo Testamento. La traducción griega de 10 palabras es decalogoi, de la cual conseguimos la palabra decálogo. Cumplir con los 10 mandamientos es una tarea escabrosa, pues de ellos no hay solo un set, sino por lo menos 6. 3 en el Pentateuco, la Torá y 3 extrabíblicos. La primera manufactura fuera de la Tanaj, Antiguo Testamento, fue realizada por Filón de Alejandría y Flavio Josefo en el siglo I de la era cristiana, basados en Éxodo 20. Este último reza como sigue, según la versión Reina Valera 1960. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás escultura ni imagen alguna. 3. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 5. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6. Honra a tu padre y a tu madre. 7. No matarás. 8. No cometerás adulterio. 9. No hurtarás. 10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 11. No codiciarás la causa de tu prójimo. 12. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En este primer set consta de 12 mandamientos, aunque se diga que son 10. Según Filón y Josefo, son solo 10, y son los siguientes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás escultura ni imagen alguna, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta clasificación la he tomado de Ariel Álvarez Valdés, incluida en su libro ¿Qué sabemos de la Biblia? Antiguo Testamento, y es la que actualmente siguen los protestantes luteranos, calvinistas y anglicanos. Continúa diciendo este mismo autor: sin embargo, el judaísmo oficial no siguió esta división. Cuando los rabinos escribieron el Talmud, su libro sagrado, propusieron otra manera de contarlo. Consideraron el verso 2 como si fuera el primer mandamiento, cuando en realidad es solo el prólogo o presentación del decálogo. Luego, para formar el segundo, reunieron los tres siguientes. El tercero mandaría no tomar el nombre de Dios en vano. Del 4 al 9 se toman en el orden que sigue, y el 10º reunirá en uno solo la codicia de la mujer, del prójimo y de los bienes ajenos. Los 10 mandamientos rabínicos son entonces como sigue. 1. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 3. Tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los católicos decidieron regirse por un decálogo de su propia cosecha. 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. Se debe dedicar a Dios los días de fiesta de la iglesia, además del domingo. Los católicos rompieron con el mandato de guardar el sábado. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. Ni la mujer ni el hombre pueden tener sexo fuera del matrimonio. 7. No robarás, que en el lenguaje hebreo se refería al secuestro de una persona. Se convirtió en el más genérico de no hurtar, que incluía cualquier clase de propiedad. Ariel Álvarez, ópera citada, página 101. 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni mentirás. El verso 16 del Éxodo 20 aludía exclusivamente a no dar falso testimonio en los juicios.
por ello se le agregó ni mentire para adaptarlo a cualquier otra circunstancia en la vida. Ópera citada, página 101. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, deseo sexual por otro cónyuge. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Así que si en algún momento a usted se le ocurre poner en práctica los 10 mandamientos, primero tendrá que decidir cuáles 10 mandamientos ha de seguir, si los de Filón y Josefo, que son los mismos que los luteranos, calvinistas y anglicanos, o los rabínicos, o los católicos, basados todos extrañamente en Éxodo 20, que, como veremos, carece de legitimidad dentro del punto de vista bíblico. Los 10 mandamientos fueron elaborados para servir los intereses del Dios Yahvé Jehová, un Dios judaíta hecho a la medida de la cultura hebrea, con fuerte influencia cananita y egipcia. En general, el cristiano entiende los 10 mandamientos como las únicas leyes mosaicas. Sin embargo, el corpus legal judío consta de cientos de leyes, la Torá, el Pentateuco, en las que había que cumplir muchas de ellas, so pena de muerte, siendo la principal y ante la cual todas las demás perderían vigencia, el rendir culto a Yahvé Jehová como único Dios, divisa imprescindible, fundamental, sin la cual todo el andamiaje de su culto se desmorona. A estas leyes es lo que se refiere Pablo cuando en Romanos 10:4 dice que la ley llega a su término con Cristo, y esto que dice Pablo es lo que refuta a Cristo cuando en Mateo 5:18 declara que les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Mientras elimina Pablo la ley de Yahvé Jehová, Jesucristo vino a hacer que se cumpliera. Pablo y Jesucristo estaban en abierto desacuerdo con respecto a la ley. El pastor cristiano, para sacudir a sus dioses de todo el odio y todos los crímenes relatados en la palabra de Dios, el genocidio del diluvio universal, Génesis 7, el exterminio de la población de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, la aniquilación del pueblo de Amalek, Samuel 15, la matanza de Madián, Números 31, la carnicería de Leitz, Jueces 18, etc., llevados a cabo en cumplimiento de la ley de Yahvé Jehová. Siempre dice, bueno, eso era aún en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora ya sabemos que también en el Nuevo, por la defensa radical que hace Jesucristo del cumplimiento de las leyes del Dios Yahvé Jehová, y si fuera solamente en el Antiguo Testamento, queda todavía la pregunta, ¿es que Yahvé Jehová alguna vez fue así? Desde el punto de vista bíblico, los cristianos no deberían considerar válido el primer grupo de 10 mandamientos, Éxodo 23:17, pues las dos tablas
en que el dedo mismo de Dios lo escribió, Éxodo 31, 18, fueron destruidas por Moisés, Éxodo 32, 19, en un arranque de ira generado por el becerro de oro que a petición del pueblo fabricó a Aarón, Éxodo 32, 1, 6, el hermano de Moisés. En prueba de lo contrario, se podría citar a Éxodo 34, 1, con gran esperanza de éxito. El Señor le dijo a Moisés: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba en ellas las primeras palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. La fanfarria de la banda de música pastoral truena con estridencia de locura, celebrando su éxito, defendiendo la validez de esos primeros 10 mandamientos. Sin embargo, leyendo los versos que siguen, nos informamos de que lo escrito en las primeras no es lo que al final será plasmado en las que quedarán como las tablas de los 10 mandamientos que conformarán la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Éxodo 34, 27. Además, aunque el Dios Yahvé Jehová le dice a Moisés que prepare las tablas de piedra para que yo escriba en ellas, al final no es él quien escribe, sino el mismo Moisés fue quien escribió sobre las tablas las palabras de alianza, es decir, los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Biblia de Estudios de Dios habla hoy. Siendo esta la primera vez que se designa a un grupo de 10 preceptos legales como 10 mandamientos, pues los del capítulo 20 son llamados la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Éxodo 31, 18. No 10 mandamientos, como de manera clara es designada la decena de estatutos de Dios, del Dios Yahvé Jehová en el Éxodo 34, 28, justo después de enumerada en los versos 14 a 26 del capítulo 34, y es la que verdaderamente llama Jehová 10 mandamientos, los que declara como la palabra de alianza. Éxodos 31, 18, es traducido por otras Biblias, las 2 tablas del testimonio, sin informar cuál es ese testimonio. Además, esas primeras 2 tablas fueron destruidas, por lo que su vigencia queda en entredicho. Esto es el punto de vista bíblico. En el capítulo 34, cuando se da la sagrada decena, es inmediatamente llamada 10 mandamientos, y para que no haya duda de que esos son los preferidos de Yahvé, el Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Más aún, antes de detallar las cosas que él quería fuesen observadas de manera estricta, Jehová quiere asegurarse y le dice a Moisés: guarda lo que yo te mando hoy. Éxodo 34, 11. Reina Valera, 1960. Nada parecido brota
de la dicha, boca de Yahvé Jehová, cuando se dispone a declarar al patriarca del desierto su fardo de leyes en el capítulo 20 del Éxodo, y el autor se limita solo a enunciar que habló Dios todas estas palabras. Éxodo 21. Esa expresión no muestra la preocupación que se nota en Éxodo 34:11 y 34:27. Habló Dios todas estas palabras. Es de importancia escasa comparado este enunciado con lo que manda y declara Jehová. Guarda lo que yo te mando hoy y escribe estas palabras, porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Todavía más, la importancia trascendental de estos 10 mandamientos viene subrayada por el hecho de que son los únicos que, después de ser dictados, Moisés sufre una transformación espectacular. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34:29. Esto sucede únicamente aquí. No cabe duda, estos son los 10 mandamientos con los que Yahvé Jehová quería que los israelitas cumplieran y que hoy en día el cristiano debería cumplir si considera que el Dios judío es su propio Dios. La posible explicación de por qué Yahvé Jehová no da la misma importancia al decálogo del capítulo 20 que al del capítulo 34, podemos encontrarla si leemos con cierto detenimiento los últimos 2 versos, 24 y 25 del capítulo 19. Obviamos los primeros 17 versos del capítulo 20, los del decálogo, y continuamos la lectura en el verso 18 hasta el final del capítulo. Podemos comprobar que hay continuidad y que los primeros 10 entre la parte final del capítulo 19 y el capítulo 18 siguientes del capítulo 20. Éxodo 19, 24, 25. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, y no se menciona nada de las 2 tablas. Éxodo 20, 18, 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es indudable que es una interpretación práctica a la que los autores de la palabra de Dios nos tienen bien acostumbrados. La expuesta en la opinión de los académicos de la corriente principal, recogida por Richard Elliot Friedman en The Bible with Source Revelated,
El texto de los 10 mandamientos aquí, Éxodo 23, 17, no parece pertenecer a ninguna de las fuentes mayores. Es posible que sea un documento independiente que fue insertado aquí por el redactor. Una versión ligeramente diferente fue usada por el historiador deuteronomista y en Deuteronomio 5. Las fuentes mayores, explicadas por la hipótesis documentaria, son las fuentes a partir de las cuales se escriben básicamente los 5 primeros libros de la Tanakh, Antiguo Testamento, pues carece de evidencia alguna la creencia cristiana y judía de que Moisés, un personaje que nunca existió, fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Para su mejor comprensión de esto, daremos algunos detalles más adelante. Estas fuentes son J, el Yavista, autor o autores del reino del sur, Judá. E, el Elohista, autor o autores del reino del norte de Israel. P, la fuente sacerdotal. D, el deuteronomista. R, el redactor y otros. A la luz de esta información podemos ya entender por qué en Éxodo 34:1 el escritor anuncia que en las nuevas tablas se escribiría lo mismo que en las primeras tablas, las que hiciste pedazos, y luego se escribe en estas nuevas tablas algo totalmente diferente. En la obra citada, Richard Friedman argumenta lo siguiente: las tablas E fueron rotas. Ahora viene el relato de J de las tablas. En los textos combinados J-E, sería torpe mostrar a Dios solo ordenando a Moisés que haga algunas tablas, como si no hubiera historia con respecto de este asunto. Así que RJE añade la explicación de que estas son un reemplazo de las tablas anteriores que fueron rotas. Página 177. O sea, se añade Éxodo 34:1 al objeto de unir los dos relatos y hacer aparecer el primer set como los mandamientos de Yahvé, que no figuraban en ninguna parte y que fueron escritos en unas tablas que supuestamente fueron rotas. El deuteronomista prefirió la versión de Éxodo 23:17, insertada en un capítulo de la fuente E, modificando la razón para la observación del sábado como día de descanso. Esta preferencia de la fuente D debe servirle al creyente para descartar de plano la autenticidad desde el punto de vista bíblico de los mandamientos que enarbola. Tanto Éxodo 23, 14, 19 como de Deuteronomio 16, 1, 17 hacen un extracto del decálogo yavista y lo ponen como ley cualquiera
al objeto de restar importancia a los 10 mandatos de Jota y validar así sus 10 mandamientos. Moisés, según el deuteronomista, hace un recuento de los acontecimientos al pie del monte Horeb, el monte Sinaí para la fuente P, incluidos por E en Éxodo 20. El recio líder del Éxodo dice en el verso 22 del capítulo 5, y escribió estas palabras en 2 tablas de piedra y me las entregó. Se refiere a las tablas que contenían los primeros 10 mandamientos, que eran 12. Al finalizar el capítulo y no hacer ninguna aclaración, da la impresión de que a Moisés se le olvidó que él mismo las rompió, según Éxodo 32:19. Este olvidó que tiene su explicación en que Deuteronomio 5:22 y Éxodos 32:19 son versos de 2 fuentes diferentes. Este último es de la fuente E y el primero de la fuente D. Cada vez que se dan contradicciones textuales, muy posiblemente es por diferencia de fuentes. Esta dicotomía informativa descarta a cualquier supuesto Dios como autor o inspirador. La erudición moderna considera tanto a J como a E anteriores a D. Esta última es parte de una obra más amplia conocida como la historia deuteronómica, la que comprende el Deuteronomio, Josué, Jueces 1 y 2 y Samuel 1 y 2 de Reyes. La formación de la obra tuvo lugar en el reino del rey Josías de Judá, alrededor del 622 antes de la era cristiana. Richard Friedman, obra citada, página 5. Esto, junto a la información de que el primero es un conjunto advenedizo, extraño a los intereses originales de los creadores del Dios Yahvé, da solidez al criterio de que, desde el punto de vista bíblico, como ya hemos dicho, el cristiano no debe asumir como legítimos dichos primeros 10 mandamientos, más bien los 12 mandamientos, y de hecho tampoco los del libro Deuteronomio, que no pasan de ser una copia corregida de la versión de Éxodo 20. Un artículo muy interesante sobre hipótesis documentaria para mayor información sobre las fuentes de los llamados 5 libros de Moisés, la Torá. Puede usted leerlo en Wikipedia en el siguiente enlace: http://ly/20q31y. Para clasificación de la Torá Pentateuco como obra de autores diferentes del personaje mitológico Moisés, mostramos a continuación algunos versos de imposible autoría mosaica. 1. Deuteronomio 34, 5, 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
absolutamente imposible que Moisés escriba sobre cuando murió él mismo y dónde fue enterrado. Hasta hoy significa que habría pasado ya largo tiempo cuando este pasaje se escribió. 2. Deuteronomio 34:10. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Hacía mucho que Moisés había muerto. ¿Cómo pudo él escribir este verso? Tres. Génesis 36:1. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Si hubo algún rey antes de David, ese fue Saúl, el primer rey israelita, según 1 de Samuel 10:1. Primer ungido, primer Mesías antes que Jesucristo. Y según los mismos académicos fundamentalistas, Saúl fue ungido rey alrededor del 1020 antes de la era cristiana, algunos 200 años después del supuesto éxodo, del que no existe ni siquiera la cabeza de un alfiler como muestra de que sucedió. Además, Edom no cobra existencia sino hasta mucho más tarde. Los asentamientos de los edomitas de la edad de hierro más antiguos, posiblemente campos de minas de cobre, datan del siglo IX antes de la era cristiana. Investigaciones arqueológicas indican que Edom alcanzó la estadidad solo bajo los auspicios asirios en el siglo VII antes de la era cristiana. Antes de ese periodo era una área marginal escasamente poblada, habitada principalmente por nómadas pastoriles. The Bible Unearthed Israel, Finkelstein y Neil Silverman. De modo que el autor de Génesis tuvo que existir necesariamente como más temprano en el siglo IX antes de la era cristiana, cuando ya habían pasado por lo menos 400 o 500 años del Éxodo. Si tomamos como base el reinado de Ramsés II, los partidarios de esta creencia, Ramsés II como faraón del Éxodo, parten de Éxodo 12:37, donde se dice que partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, siendo la primera una ciudad de efímera existencia, construida por Ramsés II como su capital. Pero 1 de Reyes 6:1 da un tajante matiz a esta creencia de imposible realidad en la historia del cercano Oriente. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes del año, cuando hacían ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. Según la datación fundamentalista, Salomón comenzó su reinado en 970 antes de la era cristiana,
luego que David durara 40 años en el trono de Judá. En el cuarto año de su reinado, estamos en el 966 antes de la era cristiana. Si retrocedemos 480 años, estaremos en el 1446 antes de la era cristiana, en pleno reinado del poderoso rey Tutmosis III, quien gobernó Egipto desde 1479 hasta 1425 antes de la era cristiana, siglo XV antes de la era cristiana. No en el de Ramsés II, quien gobernó en el siglo XIII antes de la era cristiana. Además, ¿en qué lengua se escribió el Pentateuco si el hebreo no comienza a existir sino hasta el siglo X antes de la era cristiana? El propio pueblo hebreo, israelita, judaíta, no inicia sus asentamientos en las tierras altas hasta mucho más tarde. Los primeros israelitas aparecieron alrededor del 1200 antes de la era cristiana como pastores y agricultores en las colinas. Finkelstein y Zimmerman, obra citada, página 110. Este desplazamiento se da como consecuencia del arrollador avance de los pueblos del mar, de los que, como es sabido, formaban parte los filisteos. 4. Génesis 26:1. En este tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Los filisteos irrumpen en la escena cananita hacia el 1200 antes de la era cristiana y junto a los demás pueblos del mar fueron la causa del desmoronamiento del mundo micénico, la destrucción de la civilización minoica, el derrumbe del imperio hitita. Ugarit fue destrozada. Egipto devino solo una sombra de lo que fue. Sobre los pueblos del mar y del apocalipsis que causaron, hay un viejo video en YouTube que recomiendo para ampliación del tema. Este hundimiento de la mayor parte del mundo mediterráneo subyace en la base del éxodo cananita desde la planicie hasta las alturas, buscando protección, el verdadero éxodo, como sucedió en la isla de Creta, ver video citado, asentándose en lo que luego tomó el nombre de Israel y Judá. Si usted leyó bien, cananitas, los primeros israelitas eran, ironía de ironías, ellos mismos, originalmente cananitas. Finkelstein y Zimmerman, obra citada, página 118. También a William Dever, arqueólogo de la Universidad de Arizona, he visto en varias entrevistas de televisión hablar de su libro Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? ¿Quiénes fueron los antiguos israelitas y dónde vivieron? Donde establece que los israelitas eran cananitas. Después que en los libros del Antiguo Testamento se establece tan claramente que hay que librar una guerra de exterminio contra los pueblos
que ocupan la tierra prometida, parte de Canaán en la costa mediterránea, ahora resulta que ellos mismos eran cananitas. Antes del 1200, ante la era cristiana, no hay muestra alguna de la existencia de los filisteos, por lo que Génesis 26:1 presenta dos problemas insolubles. Uno, si Ramsés fue el rey egipcio del Éxodo, lo que se desmiente en Una de Reyes 6:1. Moisés no pudo saber de los filisteos, pues este monarca gobernó ese imperio africano entre 1279 y 1213, cuando muere y es sucedido por Merneptah, 13º hijo de Ramsés II. El segundo problema es aún peor. Si, como dicen los fundamentalistas, Abraham existió hacia el 2000 antes de la era cristiana, ¿cómo pudo Isaac, hijo de Abraham, con unos 700 años de antelación, conocer los filisteos? Es evidente, Moisés no escribió la Torá, y más aún, no existió, pues no se ha encontrado un solo rastro histórico o arqueológico que atestigue su existencia, así como la realidad histórica del Éxodo. La fuente externa a que se refiere Richard Friedman en la obra citada podría muy bien ser las confesiones negativas o declaración de inocencia que en el antiguo Egipto eran recitadas por el difunto en el momento de su juicio final, ante el tribunal presidido por el dios Osiris como juez supremo, en procura de su salvación y vida eterna, concepto que es integrado por los cristianos a su acervo mitológico, con la notoria diferencia de que quien da salvación y vida eterna no es Osiris, sino el debutante Dios Jesucristo. El Libro de los Muertos es una milenaria obra literaria religiosa del antiguo Egipto que recoge, entre otras cosas, dos grupos de confesiones negativas o declaración de inocencia, capítulo 125. La primera ante el gran Dios y la segunda ante los 42 dioses del tribunal. En la presentación de estas dos confesiones haré una síntesis de 10 de estos testimonios ante el gran Dios y 17 ante los 42 dioses del tribunal, tomando como referencia la traducción al español de Federico Lara Peinado de 1993. Como se verá, estos mandamientos del antiguo Egipto eran muy superiores a los racistas y famélicos 10 mandamientos de Yahvé Jehová. Declaración de inocencia ante el gran Dios. No maltraté a las gentes, no blasfemé contra Dios, no perjudiqué a un esclavo ante su amo, no fui causa de aflicción, no hice padecer hambre, no hice llorar, no maté, no di orden de matar, no encausé dolor a nadie, no fui pederasta.
Los sacerdotes católicos son particularmente sensibles a esta última confesión, la que de seguro les causa escozor. Declaración de la inocencia ante la 42. Declaración de inocencia ante los 42 dioses del tribunal. No cometí iniquidad, no fui codicioso, no robé, no maté a ninguna persona, no cometí prevaricación, no dije mentiras, no me entrometí en cosas ajenas, no tuve comercio carnal con una mujer casada, no forniqué, no fui sordo a las palabras de la verdad, no fui insolente, no fui depravado de pederastia, no fui falso, no insulté a nadie, no fui violento, no juzgué precisamente, no estoy sin pecados, no juzgué precipitadamente, estoy sin pecados, no hice mal. No tendrás dioses ajenos ante de mí. Deuteronomio 5:7, Éxodos 23. Lo que significa que hay otros dioses. Yahvé no es el único Dios. Y si hay que establecer esto como ley primerísima, es que entonces esos otros dioses tenían bastante fuerza en la comunidad israelita. Baste como ejemplo 2 episodios. El primero, cuando los israelitas estaban en el desierto y Moisés subió a la montaña supuestamente para hablar con su Dios. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dijo, y le dio forma con buril e hizo en ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 3, 4. Frase de la que se hizo eco el monarca de Israel, Jeroboam, cuando, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis sufrido y subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Los becerros eran un reflejo del sincretismo de aquellos días, un préstamo religioso y cultural de los cananeos, muy difundido entre los israelitas. Los toros o becerros estaban asociados con el dios Baal y el culto a la fertilidad en los textos ungaríticos. Al dios, a él, a menudo se le llamaba el toro, él. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante.